La culpa es una cadena que te ata al pasado. Córtala. La carga de la culpa. Vamos a partir de la siguiente proposición. La culpa es una forma de control social para que nos portemos bien, una forma de autocontrol con un inmenso costo psicológico. Es tan horrible sentirse malo, inadecuado, miserable o ruin, que evitamos cometer cualquier cosa socialmente reprobable para eliminar el sentimiento de culpa que aparecerá a posteriori. El resultado es que te portarás bien y hasta quizás seas un modelo a seguir con tal de evadir ese terrible remordimiento que hará que te percibas como el peor de los villanos. La culpa te susurra por lo bajo. No estuviste a la altura. Eres indigno. Solo mereces lo peor. Has traicionado los valores que te inculcaron. Se esperaba otra cosa de ti. Eres malo. La autoevaluación que surge de semejantes acusaciones es mortal para la autoestima, cuya sentencia es: he fallado como persona. ¿A quién se supone que le has fallado? La culpa no deja a títere con cabeza, a ti mismo, a tus ancestros, a tu familia, a tu patria, a tus amigos o a cualquiera que haya puesto su confianza en tu persona. Látigo en mano, es el que se cree culpable. Va por la vida lastimando su esencia hasta aniquilarla. En resumen, la trauma central de una persona que se siente culpable es haber transgredido un imperativo moral que considera vital e imprescindible para sentirse digno de la condición humana. Y ojo, esta transgresión no tiene por qué haber ocurrido realmente. Basta que el sujeto lo presuma, se lo imagine o lo perciba así. Tampoco debemos pensar en asesinatos, robos, violaciones o genocidios. La culpa puede instalarse por cualquier motivo y con la misma fuerza de las grandes transgresiones si la persona es hipersensible a ella. Recuerdo el caso de una señora mayor que participó en un concurso de pasteles y sintió envidia pertinaz cuando supo que la ganadora era una amiga suya. Después de unos días, aunque la envidia había empezado a bajar de intensidad, mi paciente se sintió como la peor de las pecadoras y la peor amiga. Su malestar continuó por varias semanas. Tenía pesadillas, pensaba que estaba traicionando sus principios religiosos y no era capaz de perdonarse a sí misma. La culpabilidad, de manera irracional, la estaba matando psicológicamente. En una consulta me dijo: yo siempre me veo ufanado de no tener malos sentimientos. No sé qué me ocurrió. Quise confesarme, pero me da vergüenza. Quiero arrancarme esta sensación. Soy un desastre. Conversé con ella varias veces tratando de hacerle ver que estaba siendo muy dura consigo misma, que todos hemos sentido envidia alguna vez y que la perfección espiritual no existe. Por desgracia no tuve éxito, ya que su concepción era muy estricta. Finalmente le propuse que hablara con un sacerdote amigo, quien le explicó que su Dios no la quería perfecta, sino que la amaba igual, pese a sus metidas de pata o que a veces se saliera de las normas. Se convenció de que tenía que ser más autocompasiva y dejó de autocastigarse por ser tan mala. Para mi sorpresa, antes del año volvió a verme con el siguiente motivo de consulta: me siento culpable por no sentirme culpable. Los que se acostumbran a sufrir debido a los acondicionamientos éticos morales ven en el dolor una energía purificadora, porque sienten que los templa y los hace buenos. Aceptemos que reconocer una falta puede llegar a ser tan meritorio
como no cometerla. Sin embargo, este reconocimiento nunca debe estar acompañado de fustigación psicológica. El mandato social perfeccionista promueve la culpa como una forma de autocontrol responsable y es como sigue. Sentirte culpable te hace ser una buena persona. Habrá una forma más demoledora de masoquismo moral. La dinámica de la culpa nos conduce a una paradoja involutiva, tan inútil como peligrosa. Si has hecho algo supuestamente inadecuado para sentirte una buena persona, debes sentirte mal y malo. Es decir, para sentirte bien contigo mismo, ser socialmente aceptado y mantenerte en los cánones que definen la excelencia y la perfección moral, no basta asumir tu responsabilidad. El dardo debe llegar al corazón del yo y destriparlo. Se requiere además de resarcir el problema causado, destruir la valía personal, recorrer algunas millas en cuclillas y castigar el espíritu a golpes de pecho inconsolablemente. No importa si la falta no fue intencional. Para resumir, la paradoja es como sigue. Si cometes una falta para sentirte bien, ser bueno, debes sentirte mal, aceptar tu maldad. Obviamente no defiendo una despreocupación irresponsable, casi psicópata frente a los errores que cometemos, sino una actitud reparadora sin dejar de respetarse a uno mismo, sin torturas autoinfligidas. Responsabilidad adaptativa versus responsabilidad autodestructiva, entre paréntesis, culpa. Puntualicemos los conceptos manifestados hasta ahora para que puedas tenerlos claros y aplicarlos. La mayoría de los estudiosos en el tema consideran que hay una responsabilidad adaptativa equilibrada, racional y constructiva, y una responsabilidad autodestructiva o culpa, excesiva, originada en el miedo y orientada a castigarse uno mismo. Responsabilidad adaptativa. La responsabilidad adaptativa implica aceptar el error o la falta, buscar la reparación del daño y actuar con empatía y preocupación honesta hacia el damnificado. La reparación en la responsabilidad adaptativa es mucho más que pagar por el error. Es involucrarse con compasión y solidaridad. Repito, no se trata de sacar la billetera y que el pago te exime de tu responsabilidad. De ser así, la reparación compensatoria se convertiría en un acto protocolario exclusivamente económico, ausente de significación moral y afectiva. La consigna de una responsabilidad sin culpa es como sigue. Acepto mi responsabilidad, pero no me autodestruyo, no me insulto, no denigro mi valía personal, en fin, no me convierto en una piltrafa como parte del resarcimiento. Imagínate que por accidente golpeas con tu automóvil a un peatón. Es lógico que te sientas mal con la situación, que lo lleves a urgencias, que te quedes con él, que asumas lo que tengas que asumir y te comprometas con lo ocurrido sin escapar. Eso es adaptativo, es ético, es responsable y habla bien de ti. Y la culpa sobra. No hubo intención de ti de agresión, pero ¿y si hubiera mala intención y realmente tuvieras la motivación de lastimar a alguien? Entonces, sométete a la justicia, pide ayuda profesional y revísate a ti mismo. Queda claro entonces que cuando cometes un error, no tienes que rasgarte las vestiduras o lacerarte, aunque sí deberías tratar de aprender de la metida de pata y recapacitar al respecto para que no se repita. Veamos un relato sobre un error que ya no puede repararse y no deja otra que aprender de él.
Una joven esperaba el embarque de su vuelo en un gran aeropuerto. Como tenía una larga espera ante sí, decidió comprarse un buen libro y un paquete de galletas. Se sentó lo más cómodamente que pudo y se puso a leer tranquilamente, dispuesta a pasar un buen rato de descanso. Al lado del asiento donde se encontraba el paquete de galletas, un hombre abrió una revista y se puso a leer. Cuando ella tomó una galleta, el hombre también tomó una. Ella se sintió irritada por este comportamiento, pero no dijo nada, contentándose con pensar, ¡qué cinismo! Cada vez que tomaba una galleta, el hombre hacía lo mismo sin perder su sonrisa. Ella se iba enfadando cada vez más, pero no quería hacer un espectáculo. Cuando solo quedaba una galleta, pensó, ¿qué va a hacer ahora este imbécil? El hombre tomó la última galleta, la partió en dos y le dio la mitad. Bueno, esto ya es demasiado, pensó. Estaba muy enfadada. En un arranque guiada por el mal genio, tomó su libro y sus cosas y salió disparada hacia la sala de embarque. Cuando se sentó en su asiento del avión, abrió su bolso y, con gran sorpresa, descubrió que su paquete de galletas estaba intacto y cerrado. Se sintió tan mal, no comprendía cómo se había podido equivocar. Había olvidado que guardó su paquete de galletas en el bolso. Lo que había ocurrido es que el hombre había compartido con ella sus galletas sin ningún problema, sin rencor, sin explicaciones de ningún tipo, mientras ella se había enfadado tanto pensando que había tenido que compartir sus galletas con él. Y ahora no tenía ninguna posibilidad de explicarse ni de ofrecerle disculpas. Tuvo que llevarse su error a cuestas, una metida de pata que solo ella vio y sintió y la hizo reflexionar sobre muchas cosas. Responsabilidad autodestructiva. Culpa. La culpa es el apasionamiento obsesivo de ser bueno a expensas de uno mismo y a cualquier costo. Cuando el sentimiento de culpa se magnifica y se convierte en un instrumento de purificación cuasi religiosa, entramos en el fangoso terreno del masoquismo moral. Cuanto más me castigo, más bueno soy. O cuanto mayor sea la autocrítica, más ejemplar seré. Aproximación dolorosa a una perfección imposible. Tal como dije antes, se trata del viacrucis de quienes aprenden a sentirse mal, a sentirse mal para sentirse bien, o la paradoja del dulce martirio. Recuerdo una caricatura que leí en cierta ocasión. En el dibujo se podía ver una sesión de terapia donde el psiquiatra preguntaba a su paciente acostado en un diván, ¿algún familiar suyo sufre de enfermedades mentales? Y el paciente responde, no, todos parecen disfrutarla. Hay gente que se regordea en el dolor y le encuentra el gusto. Una mujer muy religiosa le dijo a un maestro espiritual que había tenido que confesarse aquella mañana. No puedo imaginarte cometiendo un pecado grave. ¿De qué te confesaste? De que el domingo no fui a misa por pereza, de que una vez maldije contra el jardinero y que otra vez eché de mi casa a mi suegra durante una semana. El maestro se quedó pensando y dijo, pero eso fue hace 5 años, ¿no es así? Seguro que desde entonces ya te habías confesado. Así es, pero lo repito cada vez que me confieso. Me gusta recordarlo, replicó ella con una sonrisa suspicaz. Los investigadores han reportado que desde los 2 años de edad los niños comienzan a mostrar conductas reparadoras y de autocastigo después de causar daño a otras personas y que alrededor de los 5 años, cuando se estructura el sentido de la identidad, la culpabilidad se instala como un esquema estable altamente dañino. A partir de ese momento, el infante está en condiciones de prevenir y evitar la culpa.
No sabemos exactamente cómo, pero en algún estadio del desarrollo evolutivo, la mente construye una exigencia fundamental en la mayoría de las personas, un imperativo moral personal. No quiero ser malo. Y el contrasentido es que matarían por ello. Si las condiciones educativas no son propicias y los padres actúan erróneamente imponiendo una disciplina orientada al castigo y a despertar en el niño una responsabilidad irracional frente a los acontecimientos negativos, el imperativo puede convertirse en fanatismo. He conocido gente obsesivamente buena y gente tranquilamente buena. En algunos casos espero que no sea el tuyo. La culpa se instala sobre una creencia fatal, además de falsa, que podríamos llamar determinismo histórico. El pasado me condena. Debo aceptar mi destino y resignarme a sufrir. Estancados en las arenas movedizas de una memoria negativa que hace estragos. Estas víctimas de la culpa no pueden ni saben olvidar. No son capaces de perdonarse lo que hicieron o lo que no hicieron y deberían haber hecho. Tomar la culpa demasiado a pecho no te dejará más salida que el castigo. Cuentan una vez que Caperucita se encontró con un lobo feroz. ¿Vas a comerme?, preguntó la niña temblando de miedo. Por supuesto. ¿Qué llevas ahí? Oh, cosas de comer para mi abuelita. No puede andar y tenemos que llevarle comida. Si me prometes no comerme, te dejaré algo. Si serás boba, puedo comerte a ti y de postre lo de esa cesta, gruñó el lobo con fastidio. Entonces, Caperucita, que era muy inteligente, intentó cambiar la perspectiva psicológica del lobo. ¿Cuántas personas te has comido? ¿Acaso te gusta que todo el mundo te odie y te tenga miedo? La verdad es que me he zampado unos cuantos, pero solo lo hice para alimentar a mis lobitos, que ya se han hecho grandes y partieron. Ahora tengo que seguir matando para mantener el miedo, contestó el lobo mientras bostezaba y se echaba. Caperucita volvió al ataque con sus argumentos. Solo por lo que has hecho ya estás condenado para siempre. Cualquiera que pueda te matará y a medida que envejezcas serás como mi abuela. Solo que nadie va a traerte la comida. Tendrías que buscarte otro medio de vida o serás siempre un fugitivo. No creo en lo que dices, pero si fuera cierto, ¿qué debo hacer para que no me odien? Dejar de hacer maldades, dijo ella con resolución, mientras sacaba un par de pasteles y se los entregaba. Si sigues con las mismas, no vivirás demasiado. Demuestra que no eres un cruel carnicero y podrás vivir en paz hasta que mueras de viejo. No sé, lo pensaré, dijo el lobo haciéndose a un lado. Pasó el tiempo, y como en el pueblo corrió la voz de que aquel lobo feroz había desaparecido. La gente se atrevió a circular con normalidad por el bosque, pero como también merodeaban por ahí vagabundos y ociosos, pronto descubrieron que había un lobo inmenso y terriblemente manso, que cuando veía a alguien trataba de esconderse en su madriguera o se ocultaba entre las matas. Y así fue como al principio en son de broma y después por simple maldad, la gente comenzó a divertirse buscando al lobo para tirarle piedras y hacerle todo tipo de barbaridades. Como el animal recordaba siempre los consejos de la niña, soportaba estoicamente aquel castigo mientras pensaba que se lo tenía merecido y que algún día estaría saldada su cuenta y lo dejarían en paz. Un día pasó por ahí Caperucita y lo encontró tan malherido que tuvo que arrastrarlo a la cueva para curarlo. Pero ¿cómo has dejado que te hagan todo esto? ¿No me habías dicho que dejara de matar para saldar mi deuda? Se quejó amargamente el animal. Mira que eres tonto, dijo ella. Tener sentimiento de culpa no es lo mismo que sentir vergüenza. La gente es la gente y tú siempre serás un lobo, no lo olvides. Te dije que dejaras de matar, pero no que dejaras de gruñir. La manera más eficaz de instalar la culpa en un niño.
Veamos una puesta en escena con un toque de teatralidad de cómo se instala la culpa. Imaginemos que un niño, sin darse cuenta, tumba un jarrón de gran valor. El tatarabuelo lo había traído de la China y todos se sentían orgullosos de poseerlo. Pero nuestro protagonista, en un juego de pelota dentro de la casa, que estaba radicalmente prohibido, le pega el objeto y lo hace añicos. Si la madre o el padre aplican la culpa como método de control para que no vuelva a repetirse, harán probablemente el siguiente despliegue. Supongamos la madre. Primero mirará incrédula los restos del jarrón desparramados por el piso, mientras el niño percibe inmóvil sus reacciones. Tratará de juntarlos infructuosamente y no demorará en soltar algunas lágrimas mientras dice con resignación: el jarrón del tatarabuelo. Mirará a su alrededor desconsolada mientras el niño sigue inmóvil observando el curso de los acontecimientos. Luego la señora agrega: lo trajo de la China. Y luego, como el dolor de la pérdida es inaguantable, repite una y otra vez: ¡qué desastre! ¡Qué desastre! Esta actitud genera en el niño una serie de pensamientos: ¿cómo no tuve más cuidado? El pobre jarrón de mis ancestros. Mi mamá no merece esto. Está sufriendo por mi causa. Ay, ¿por qué seré tan torpe? Y cosas por el estilo. El niño siente un dolor vicario al ver sufrir a la madre por su conducta inadecuada, y cuando ya no aguanta más, se echa sobre ella, la abraza y le dice: mamá, por favor, ya no te sientas mal. Es mi culpa. Soy un idiota. Debería haber seguido las reglas. Me siento muy mal. Perdóname, por favor. La madre, emocionada positivamente por la reacción y el reconocimiento manifiesto del hijo de su error, lo abraza y le dice con ternura: no te preocupes, tranquilo, no importa, ¿qué le vamos a hacer? El mecanismo es perverso y cruel. Ante el harakiri verbal del niño, la mamá no solo deja de quejarse, refuerzo negativo, ya que le quita un aversivo, sino que lo abraza, refuerzo positivo, por considerarse un mal hijo, un torpe o un irresponsable. Si esta escena se repite en otros ámbitos de la vida y con cierta frecuencia, el niño aprenderá que autoagrediéndose recibirá refuerzo y será una persona aceptada por los demás. Esto instalará en él un chip de control mental. No quiero volver a sentirme mal. El sentimiento de culpa duele. No quiero decepcionar a los que esperan cosas buenas de mí, y por miedo a sentirse culpable, tratará de no cometer ninguna transgresión. El resultado es el típico ladrón educado por la culpa, que cuando va a robar una caja fuerte no siente nada de ansiedad en el momento de perpetrar el asalto, pero un rato después, cuando ya está llegando a su casa con el botín, le cae encima el peso de la culpa y devuelve el dinero. En todo este proceso hay una variante que consiste en retirar al niño transgresor el afecto por parte de sus padres hasta que se autocastigue públicamente y reconozca que es poco menos que un desastre de persona. Cuando esto ocurre, los padres vuelven a expresar su amor a manos llenas. Este aprendizaje es mentalmente insalubre, además de sádico. El niño aprenderá que lo quieren y lo aman solo si sigue las normas, o se flagela de forma abierta cuando las viola. Puro chantaje emocional, una vez más, socialmente aprobado por la cultura. Conclusión de todo este manejo: para ser súper buenos, debes sentirte y reconocer que eres súper malo y fustigarte la culpa. Entonces el mundo te acogerá como el hijo pródigo, limpio moralmente y psicológicamente perfecto, entre comillas. Una segunda vía educativa más saludable: aprendizaje por convicción y valores. Para que no te culpes por transmitir culpa a tus hijos,
una culpa al cuadrado, puedes tomar una vía alternativa de educación y formación y hacer que adquieran un autocontrol sano sin martirizarlos sofisticadamente. Es muy sencillo. No tienes que hacer un posgrado en ninguna universidad especializada para comprenderlo. Simplemente activa tu dimensión ética y échala a rodar. Define o conceptualiza una visión del mundo personal, ya sea religiosa, política o social, sobre lo que piensas que es correcto e incorrecto y compórtate de acuerdo con ello. Sé fiel a tus principios sin ser rígido. Que lo que te mueva no sea el fundamentalismo, sino la convicción razonada y razonable. Una conclusión sobre lo que es la decencia. Por ejemplo, si asumes como tuyo el precepto no matarás, lo cumplirás no por miedo a que te arresten o por el sentimiento de culpa que no te dejaría vivir, sino simplemente porque estás convencido de que está mal hacerlo. Valoración profunda. Tu mente dirige la acción. Tus creencias se vuelven rectoras de tu vida por elección y no por obligación impuesta desde fuera. Insisto, eliges no para evitar sentirte culpable, sino porque quieres actuar de acuerdo con un código de principios que te satisface. Un valor que has aprendido del ambiente inmediato que te rodea y del mundo en general. Si hacemos que nuestros hijos aprendan a tener criterios cognitivos éticos fundamentados en premisas claras, sabrán analizar los pros y los contras de sus decisiones. Si como educador inculcas a los niños la capacidad de analizar críticamente por qué se debe hacer o no hacer algo, si los llevas a pensar proactivamente, ni el dogma ni el miedo ni la culpa guiarán sus comportamientos. A esto se le llama educación en valores. La convicción serena e inteligente por encima de la culpa, cualquiera que sea su procedencia. ¿Cómo perdonarse a uno mismo y cortar la cadena de la culpa irracional? Perdonarte a ti mismo no es ser autocomplaciente o autoindulgente en grado extremo, ni tampoco exacerbar tus debilidades para tenerte lástima. Es más bien cuidarte y estar seguro de que pese a faltas, errores y metidas de pata, podrás comprenderte y aceptarte como eres sin lacerarte. Perdonarte no es lavarte las manos frente a tus responsabilidades, más bien se trata de meter el dedo en la llaga para cerrarla luego de la mejor manera posible. A veces hay que revolcarse por dentro para salir a flote limpiamente, observar nuestra verdadera condición sin autoengaños ni maquillaje. En ocasiones duele, pero no hay mejor camino para crecer que el realismo constructivo, ver lo que es sin anestesia y resolverlo. Detallemos algunas estrategias que te servirán para hacer a un lado los sentimientos de culpabilidad autodestructivos y perdonarte a ti mismo. Reparte responsabilidades de manera racional. La técnica del pastel. Si vas asumiendo de manera compulsiva toda la responsabilidad de los hechos negativos que te acontecen en la vida, sin establecer matices y ponderaciones, la culpa terminará por aplastarte. Este suicidio emocional puede evitarse si examinas con cuidado el peso de las circunstancias que rodearon al evento negativo y que lo causaron. En terapia cognitiva, a esta estrategia se le conoce como técnica del pastel y consiste precisamente en establecer porciones de responsabilidad, incluyéndose a uno mismo como uno de los factores causales. Por lo general, los pacientes propensos a los sentimientos de culpabilidad suelen echarse encima todo el fardo de la responsabilidad y asumen el 100% de lo negativo, el pastel entero. Lo que hace el terapeuta es tratar de repartir responsabilidades y sacar porciones de posibles causas de diversa procedencia, con el fin de disminuir el peso de la culpa personal injustificada para que se asuma lo que realmente le corresponde. Veamos un caso.
Josefina era una mujer de 48 años que había sufrido la pérdida de un hijo adolescente. El joven había muerto por una sobredosis de anfetaminas y la mujer, después de 2 años del trágico suceso, aún se atribuía la culpa total de lo ocurrido. Sus argumentos eran muchos y de distinta índole. Por ejemplo, que no le había prestado suficiente atención a su hijo, que debería haber hablado más con él y que no había sabido leer las señales que supuestamente enviaba el joven para pedir ayuda. Como sea, ella pensaba y aseguraba que su hijo había fallecido por su culpa. Lo que se hizo terapéuticamente una vez que se conocieron bien los hechos, por medio de entrevistas con amigos del difunto y familiares diversos, fue establecer posibles causas y ponderar de manera objetiva su influencia en el triste acontecimiento. Muestro parte de un diálogo que se tuvo con la señora, que sirvió para luego intervenir más a fondo. Terapeuta: ¿usted cree que es totalmente culpable por lo que le ocurrió a su hijo? Es decir, ¿se siente totalmente responsable por el fatal desenlace? La paciente contesta: sí, llorando. Sí, no me cabe duda. Debería de haber hecho mejor las cosas. Terapeuta: ¿usted piensa que pudo haberlo evitado? Paciente: sí, así lo pienso y no me lo perdono. Terapeuta: ¿le parece bien que analicemos las posibles variables que podrían haber intervenido en lo que ocurrió? Paciente: ¿usted cree que eso me ayudará? Terapeuta: sí, pienso que sí. Paciente: pues bueno. Terapeuta: ¿no cree que también las malas amistades de su hijo pueden haber influido? Paciente: sí, creo que sí. Yo debería haberlo impedido. Terapeuta: no es nada fácil si el joven tiene 17 años y es rebelde. Sin embargo, por lo que me ha contado, usted lo intentó. No se quedó de brazos cruzados, ¿verdad? Paciente en total silencio. Terapeuta: ¿cuánto cree que influyeron las amistades en todo esto? Paciente: mucho. Terapeuta: ¿le ponemos un porcentaje? ¿45% le parece bien? ¿Más o menos? Paciente: no sé, puede ser. Terapeuta: muy bien. Así que en este gráfico circular inicial donde usted aparecería con 100% de responsabilidad, vamos a quitarle un trozo de 40%. Paciente: podría ser. Los amigos eran un desastre. Terapeuta: yo creo que había otra variable y no quiero que lo tome a mal. Me refiero a la personalidad alegre y extrovertida de su hijo, que si bien era una buena persona, también le gustaban las emociones fuertes, ¿o me equivoco? Paciente: siempre fue así, pero él es una víctima. Terapeuta: nadie lo duda. Lo que digo es que usted no podía controlar esa tendencia en él. Por eso pidió ayuda profesional. ¿No cree que su manera de ser también influyó? Paciente en absoluto silencio. Terapeuta: ¿no cree? Paciente: es posible. Terapeuta: yo le pondré 20% de responsabilidad sobre lo ocurrido a esta variable. ¿Usted estaría de acuerdo? Paciente: no sé, estoy confundida. Quizás influyó. Él vivía todo muy intensamente. Terapeuta: quitándole ese 20%, su responsabilidad personal en el hecho ha quedado reducida a un 45%. Pero hay algo más: la ausencia del padre. Su exmarido se lavó las manos respecto del hijo. Quizás un modelo masculino podría haber ayudado. Paciente: se fue un día cualquiera y se olvidó de nosotros ese animal. Terapeuta: usted tuvo que trabajar y sostener a su familia. Hizo lo que pudo. Intentó hablar con su hijo infinidad de veces, pero él no la escuchaba. Lo ingresó a una clínica para desintoxicación, sufrió a su lado y siempre le tendió la mano. Podría haber hecho las cosas mejor, es verdad, pero nunca se dio por vencida. Paciente se suelta en llanto. Terapeuta después de un rato:
Yo podría seguir agregando variables que atenuaran su responsabilidad en el asunto. El expendedor de droga, la falta de control de drogas por parte del gobierno, el poco seguimiento del colegio, la complicidad de la chica que era su novia y así usted lo que hizo fue quererlo con todas sus fuerzas y cuidarlo hasta donde él dejaba que lo hiciera. Revisando todo esto, creo que debería ser menos dura con usted misma. Paciente entre sollozos, ayúdeme por favor. Yo sé que el dolor de su pérdida nunca desaparecerá, pero quiero aprenderlo a llevar. Y sí, quizá he sido muy dura conmigo misma, pero no sé cómo ser de otra manera. Terapeuta, yo la ayudaré. Perdonarse es ser justo con uno mismo, asumir lo que haya que asumir, pero no exagerar y aniquilarse en el intento. Se trata de comprender lo sucedido y analizar los hechos más objetivamente posible y con la mayor autocompasión. Reconocer el error sin autodestruirte. Explicar no es justificar. Determinar las causas de un hecho, explicación, no avala ni valida éticamente el error, justificación. Aún así, la explicación de lo ocurrido ayuda a perdonarse a uno mismo. Me refiero a una aceptación tranquila, sin autodestrucción. Dicho de otra forma, reconocer limpiamente la falta, verla de frente, no esconderse en pretextos y evasivas que terminan en autoengaños, pero sin lastimarse, y de ser posible, actuar con empatía. Si no te autocastigas, es más fácil perdonarte. Otorgarte una segunda oportunidad y fijar metas para no recaer. Si has metido la pata por primera vez, sea lo que sea, regálate una segunda oportunidad. La mejor manera de hacerlo es recapacitar sobre el por qué y el cómo, revisar las causas que te llevaron a cometer el error y fijar nuevas metas de recuperación. Se trata de no recaer. En eso debes concentrarte. Si la gente o las circunstancias te niegan una segunda oportunidad, pues dátela a tú mismo. No siempre es posible hacer un borrón y cuenta nueva, pero lo importante es que en la próxima ocasión haya plena conciencia del compromiso que estableciste contigo mismo. Hazlo por ti, perdónate y prométete que no volverá a ocurrir. No dejes las cosas inconclusas contigo mismo. No dejes cosas inconclusas respecto a ti mismo, al mundo y a los demás. Los hechos negativos que nos afectan y necesitan solución no pueden postergarse por dos sencillas razones. Bloquean tu funcionamiento interno y con el tiempo crecen y echan raíces. Uno piensa que dormitan en el olvido de una memoria selectiva y sin embargo suelen estar agazapados, listos para pedirnos cuentas y exigirnos respuestas. Lo ideal es no dejar nada abierto, sin resolver o medio terminar, sobre todo cuando se trata de tus odios, rabias, rencores o guerras intestinas, y una manera de cerrarlos definitivamente y que ya no estorben es reparar, arreglar o compensar nuestras discrepancias interiores, resolver los conflictos, pacificar y llegar a acuerdos con tu propio yo. Posees un yo con la capacidad de confrontarse, de pensar sobre sí mismo y modificarse en consecuencia. Esto es justamente lo que nos hace humanos, pensar sobre lo que pensamos. No utilices categorías globales para autoevaluarte. No te odies ni reniegues de ti. Una forma de tratarte con respeto es no utilizar categorías globales como ya vimos para iniciar el camino del autoperdón. Es importante criticar tus conductas aisladas sin tocar tu esencia. No eres un idiota, simplemente te equivocaste. No eres un cerdo, simplemente estás comiendo mal. No eres poco considerado con el tiempo de los demás, simplemente llegaste tarde hoy.
Cuando hayas eliminado las etiquetas que has construido para aplastar tu autoestima, se abrirá una posibilidad de perdonarte más fácil y amigablemente. Familiarízate con el desgaste por sufrimiento y si puedes, aplícalo. En ocasiones el culposo crónico deja de flagelarse sencillamente porque se cansó de sufrir, se hartó de darse palo y de pronto decide hacer las paces consigo mismo y nace la magia de la aceptación incondicional. Así no seas perfecto, me acepto como soy, o si hice algo malo, reparo y me perdono. Paz interior y amor propio, junto y potenciado. Un paciente me decía, llevo más de 40 años destruyéndome a mí mismo, despreciándome porque me casé con quien era la novia de mi hermano. Ayer me cansé de castigarme y me perdoné. Analicé muchas cosas y la conclusión más importante es que aunque haya hecho algo malo, ya pagué con creces. Merezco ser feliz. Quererse a uno mismo es un antídoto contra la culpa autodestructiva cuando el cansancio de sufrir o el desgaste del sufrimiento se manifiestan. La autoestima hace su aparición y se multiplica. El hastío, cuando llega con la fuerza suficiente y está bien encaminado, es liberador. Aprende a separar responsabilidad racional de culpa autodestructiva. Retoma el comienzo de esta sección y repasa la diferencia que existe entre responsabilidad adaptativa y responsabilidad autodestructiva, lo que conocemos como culpa. Aplícalas a tu caso y trata de ver cuáles utilizas. Si lo haces seriamente, te volverás experto en la materia y crearás inmunidad al autocastigo originado por la culpa. Pásate a la responsabilidad racional y constructiva. Revisa tu memoria autobiográfica en busca de situaciones culposas y trata de establecer con cabeza fría los atenuantes para que te hayas comportado de aquella manera. Combatir el odio a uno mismo, amor propio y supervivencia. Perdonarse a uno mismo puede verse como un ejercicio de supervivencia y conservación. Basta ver las heridas y el dolor que genera el odio por uno mismo para cambiar de actitud. No hay nada más antinatural, como decía Spinoza. Todo ser vivo persevera en su ser, es decir, quiere vivir. Quiere existir. Lo opuesto del odio dirigido al yo es el autoamor, la congratulación y la felicitación por lo que eres, con tus bondades y tus defectos. Reinventarse desde el amor propio requiere no guardar rencor frente a uno mismo para comenzar a crecer sobre un terreno seguro y próspero. Tu naturaleza es vivir, y mejor, y esto no es posible si no te perdonas, si no haces a un lado el rencor que te tienes por no ser como te gustaría ser. Límpiate, queda en paz y a salvo con tu historia y tu vida. Defiéndelas, cultívalas. Pocas cosas te hacen tan imperfecto como la culpa, aunque el mandato social nos venda otra cosa. Pues hasta aquí esta premisa liberadora que realmente resulta muy liberadora cuando nosotros aprendemos a manejar la culpa, cuando en lugar de culpa nos hacemos responsables por nuestros actos, cuando reconocemos que nos hemos comportado mal o que hemos hecho algo que no es correcto y tenemos ese valor civil de poder ofrecer una disculpa, de poder reparar el daño que hemos causado, que al final del día de esto se trata este capítulo, ¿no? De poder utilizar la responsabilidad de una manera más positiva y sobre todo reconocernos qué es lo que estamos haciendo, de qué manera nos estamos a veces autodestruyendo. Como les decía al principio, cargamos un montón de piedras a veces que ni siquiera nos corresponden. Por ello es importante lo que comenta el autor del libro, Walter Rizzo, tener esa posibilidad de poder analizar, de saber analizar
¿sí? Que realmente es parte verdadera que nos corresponde, como el ejemplo de esta mamá que perdió a su hijo por una sobredosis de anfetaminas, ¿no? Hasta dónde realmente somos responsables y cómo en esta terapia él va segmentando, ¿no? Como este ejemplo que él usa del pastel para ir reduciendo las porciones de culpabilidad de esta madre doliente. Pues bueno, amigos, yo les agradezco muchísimo de verdad el favor de su atención. Muchísimas gracias por acompañarme ya casi la medianoche.